Bueno, arratsaldeon berriro, orain Jesus González Artabe eta Marian van der Luis Tiseranten txanda da. Jesus egongo da gurekin hizketan, baina Marian hemen daukagu gure artean. Eta esan, beste hainbat kasutan bezala, ez bata eta ez bestea ez direla hizkuntza lariak, bata ekonomilaria da eta bestea biologian ikasia, baina bilei hizkuntza eta kultura zaharrak eta halako kilika egiten die, eta beren esku utziko zaituztet horretxe bertan. Venga. Vale. Bueno, me han dado 25 minutos, entonces el lanzaros todo este rollo, he pensado que el trabajo que os vamos a presentar, debido a que toca temas muy sensibles, por ello, previo al planteamiento clave de los fundamentos, hay que explicar conceptos y criterios en que nos hemos basado para establecerlo, ya que en buena parte actúan como argumentos. Por ello tenemos que hablar de las etapas del lenguaje, de la toponimia de Lanzarote, del paleoclima del Sáhara, toponimia de Lanzarote o de Cerdeña, del paleoclima del Sáhara o de la cerámica cardial. Si no lo hiciéramos, quedarían poco claros los movimientos migratorios de los exiliados climáticos, ni suficientemente justificadas las coincidencias lingüísticas a las que continuamente se está haciendo referencia dentro del vascoiberismo respecto a los lenguajes antiguos, que de alguna forma se ven proyectados en las lenguas actuales. Bajo estos principios y con estos criterios se llega al punto clave de la comunicación, que es, 1. El euskera no nace en Europa, sino en África, durante el Sáhara Verde. Y digo el euskera y digo mal, porque es el protoeuskera. El euskera nace en Euskal Herria, creo que no en Aquitania, sino en lo que es hoy un concepto quizá podría ser algo más amplio, el de Euskal Herria. Pero básicamente la idea es que las formantes que dan lugar al euskera no son europeas, son africanas y se generan durante el neolítico temprano del Sáhara Verde. Claro, punto primero. Punto segundo, como consecuencia, estamos hablando del Sáhara, como consecuencia del cambio climático que se produce, y ahí hemos estudiado bastante los paleoclimas globales y zonales del Sáhara, tienen que salir zumbando. Probablemente primero se marcharon los situados más al este, corresponde a la zona, para que entendamos, libia y sudanesa. Hay que pensar que el Nilo era un río cuyos lados
desde el 11.000 al 8.000 eran absolutamente impracticables. Era un río enorme, muchísimo más grande que el actual y rodeado de una zona boscosa que prácticamente impedía su habitabilidad. De ahí se marchan, de África viene la sequía y tienen que huir. Pero no son 25, son 3.000 años de neolitismo. Para entenderlo, habría que situar qué es lo que ocurre en el creciente fértil, porque lo del Sáhara no lo ha estudiado nadie. Bueno, 4 chalaos que de alguna forma, fundamentalmente franceses, algunos italianos, y en algún tiempo, cuando el Sáhara era de la España de Franco, que no digo del Reino de España, sino de aquella España, ¿no? Entonces, también hubo algunos que lo estudiaron. De hecho, Martínez Santolaya, después de la guerra, fue uno de los que establecieron, juntamente con Almagro, padre Martín Almagro, toda la teoría celtista, entre otras razones porque no podían aguantar en Europa los nazis, y de alguna forma buena parte de Europa, hay que tener en cuenta que los nazis estuvieron en Alemania, pero que en Francia hubo muchos, en Bélgica también, en Holanda muchísimos, etc. Bueno, pues todo eso, al final, eran gentes que tenían una determinada idea. España había sido poblada por iberos, provenientes de un territorio lleno de negros y moros, como ellos los denominaban. Bien, cuando toda esta gente se ve obligada a salir de sus lugares de origen, en donde pensamos que hubo bastantes miles, quizá hasta 1 millón de personas, porque observando lo que pasa en el creciente fértil, desde Sumeria, 5.000, 6.000, porque si consideramos desde que bajan de los montes Zagros y se sitúan en Ur, Eridu, etcétera, en las ciudades-estado sumerias, pasa también bastante tiempo, pero ya conocemos a los sumerios en el 5000 antes de nuestra era, y si metes 3000 años y te sitúas en el 2000, ya hay grandes imperios. De alguna forma, en el 1600 llegan los hititas y en eso. Es decir, hay cantidades inmensas de personas, hay ejércitos de hasta 80.000 personas en las contiendas. Claro, si imaginéis todas esas personas metidas en lo que hoy es el desierto del Sáhara, que no lo fue durante estos 3000 años, hay una multiplicación de personas tremendamente importante. Todos ellos tienen que salir zumbando, porque les deja de llover. Siempre se ha dicho que ha sido muy rápida la desertificación. En realidad, deja de llover de forma continua en el milenio 8000, pero hasta el 7000 continúa cayendo agua, menos que la que había antes. A partir de ahí empieza la aridificación,
y a partir del 3000, del menos 3000, empieza lo que podemos considerar la desertificación. La desertificación es un momento en el que ya los últimos abandonan, se cruzan también el Mediterráneo y establecen algo que ya traían con ellos, es la cultura capsiense. Es decir, tenemos llegadas a Europa en el menos 6.000, 7.000. La cerámica cardial nos está dando que estaban en Alicante ya en el menos 6.000. Cerámica cardial es indicadora de neolitismo, es un fósil director. Allí donde en una excavación encontramos cerámica cardial, sabemos que ha llegado el neolítico, sabemos que aquella gente sabía agricultura, con la agricultura les había llegado la cerámica y con ambas, en nuestra opinión, les llegó el lenguaje. Ese lenguaje que se había desarrollado durante esos 3000 años que digo de neolítico sahariano, se había desarrollado allí. Cuando salen, llevan esos 3 conocimientos base: la agricultura, la cerámica y la lengua compleja. Lo de la lengua compleja creo que también es importante. Hay que explicarlo un poco. Los paleolíticos, cuando se mueven, hablan, se estima en diversos estudios, sobre unas 100 palabras mono y bisilábicas. De alguna forma hay una gran expresividad corporal y en buena parte grafitis sobre el suelo. De tal forma que cuando se pasa a la siguiente etapa, llamémosla mesolítica, o referida a esta zona nuestra, es la etapa de las cuevas, aun cuando llevaban habitadas mucho tiempo, nos están diciendo que muchas de ellas no son habitadas más que a partir del Paleolítico superior, es decir, el 15, 18.000 antes de nuestra era. Eso es, por ejemplo, una de las que más hemos estudiado es la de Santimamiñe, por incidencia y proximidad. Entonces, la gente que de alguna forma nos llega desde África nos trae esos 3 conceptos y se encuentra que cuando llega a los diferentes lugares de la península y del resto del Mediterráneo, genera, junto con los paleolíticos que viven en esas zonas, es decir, en el Mediterráneo viven paleolíticos que tienen un determinado lenguaje, en el sur de la península tienen otro determinado lenguaje, o otros más bien. En la zona atlántica hay también gente. A todos estos lugares, dejamos la zona cantábrica, a todos estos lugares están llegando exiliados climáticos. ¿Qué ocurre? Que se generan varios idiomas, no hay un solo ibero. Si no había más
llegadas de ningún otro pueblo o el lusitano, que curiosamente da lugar al portugués, una lengua aglutinante, y el ibero-mediterráneo, que da lugar al catalán valenciano, nos encontramos con que en toda la zona atlántica hay un determinado dialecto ibérico, una lengua comienza dialectalmente y acaba convirtiéndose en una lengua. Consecuencia, tenemos una lengua que acaba en el tartésico, otra lengua que acaba en el ibero-mediterráneo, conocido como ibero, y una en el ibero-atlántico, que se conocerá como lusitano. Ninguna de ellas tiene formantes celtas o indoeuropeos famosos, porque los indoeuropeos es otra de las cosas que tampoco he entendido muy bien, pero hay que tener en cuenta que los indoeuropeos, para mí, para esta concepción, eran celtas, dorios y romanos. Los tres pueblos ganaderos. Curiosamente, cuando he leído tu información, veo que en el latín no tenían palabras para designar el hilado. ¿Por qué? Porque ellos tenían un ganado, habían estado no con ovejas, habían estado con vacas. Esto eran los bueyes, las carretas de bueyes. Llegan a las marismas del Tíber con sus carretas de bueyes. Los etruscos les dejan aquel lugar marginal de la misma forma que hacemos ahora con todos los que vienen de fuera, los metemos en lugares marginales. Entonces, toda esa gente, cuando de alguna forma tiene que utilizar palabras para las nuevas funciones, las tiene que robar. Robar es una expresión, pedir prestada, ¿no? Pero el latín es una lengua de pastores. Vivían en tiendas de campaña. Tienen que pedir prestado no solamente las palabras del hilado, sino también las referidas a construcción. 200, 300, ellos fundan Roma en el 753. 300 años después ya saben construir barcos. Pero claro, las palabras para ello las tienen que coger de los que tenían barcos, de los que estaban allí, que tenían barcos, es de donde roban las palabras. Y esas palabras cuyos formantes hemos dicho que nacen en el Sáhara y que de alguna forma en dos grandes oleadas, pero nosotros no creemos que fueron grandes oleadas, sino pequeñas llegadas de gente, es decir, que van saliendo, van a medida que ya desesperados se tienen que marchar. Entonces, esa gente se encuentra con que cuando de alguna forma tiene que crear palabras para nombrar las cosas, tiene que cogerlas de las lenguas que hay allí. Y decimos, joder, pero si lo tenemos más claro que el agua.
si está toda la toponimia. La toponimia nace de la primera etapa, es decir, no se necesita para nada dar nombre a un determinado lugar si no estás asentado. Si mañana vas de aquí con tus bueyes o con tus ovejas, depende, y vas a la zona de Monreal y dices, ¿para qué coño le voy a poner nombre al ojo ese que hay ahí? Si de alguna forma mañana no estoy aquí. Solo se pone nombre en el Neolítico, cuando ya estás asentado, cuando le tienes que decir, mira, en la cueva aquella vi un oso, ten cuidado, no te acerques. Y entonces será la montaña del oso, la cueva del oso o el robledal del oso. Claro, todo eso de alguna forma queda reflejado. Lo vemos en el estudio, por ejemplo, de Lespuru, ¿no? Sobre Cerdeña. Cuando lo analizas, dices, joder, pero si te mueves por Cerdeña parece que te estás moviendo por Euskal Herria. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que hay esto? Joder, más sorpresa nos llevamos nosotros en Lanzarote. En Lanzarote, mientras estudiábamos la cerámica de los... Llevamos bastantes años, todavía no hemos terminado, 51 yacimientos, más de 5.000 dibujos de piezas cerámicas. Hemos estudiado profundamente los movimientos humanos dentro de la isla. Claro, estábamos allí y todavía no pertenecíamos a lengua ibérica. Decía Marian, joder, fíjate qué curioso, oye, aquí hay una bahía de Famara. Joder, parece que estamos en Donosti, y hay un pueblo que se llama Tegui, Zonzama, joder, suena igual que Uzama, oye, no sabíamos nada, ¿eh? Y Chache, joder, todos los Chach, pues son piedra, esto, y qué casualidad, oye, las peñas del Chache. Claro, aparte del Taiche, Mazdache, es decir, estaba todo lleno. Bueno, oye, lo que pasa es que como nosotros en aquel entonces estamos en la cerámica, pues decías, joder, otra sorpresa más que nos hemos llevado con Lanzarote, otra de las muchas, vamos. Al final, te encuentras con que en Cerdeña, en Lanzarote, coño, el que más me gusta no está en Lanzarote, sino está en Gran Canaria, que se llama Arguineguín. Y dices, joder, oye, ¿y Arguineguín dónde está? Sí, mira, está en el sur, en el lugar donde se ve salir el sol todos los días, donde la luz aparece todos los días. Joder, qué curioso, ¿no? Que hayan utilizado dos palabras, dos formantes euskéricas. Y dices, ¿y cómo coño está esto aquí? Después habrá alguien que nos va a contar algo sobre Kuzmik y Garaldea. Es apasionante también, pero como suele ocurrir con estas cosas, se procura tapar. O sea, esto hay que... y no se le da... En Canarias tenemos muchos y buenos amigos, no sabían quién era Kuzmik y no habían oído nunca hablar de Garaldea, ni del análisis de las 35 o 36 únicas frases que se conocen del
mal llamado guanche. Digo mal llamado guanche porque tenemos clarísimo que el poblamiento de las Canarias fue realizado en muy distintos momentos por diferentes grupos humanos que probablemente todavía no habían alcanzado el sistema tribal. En Lanzarote eso lo tenemos claro, pero cuando hemos visto las cerámicas de las otras islas, decimos, no, si son distintas, que no puede ser que este grupo humano con una cerámica distinta que la de este sean lo mismo. Dice, no, claro, es que las cosas son así. El trasladaros, que es imposible que si el euskera nace en Europa, es decir, en Euskal Herria, nace en las cavernas de Euskal Herria, que no lo creemos, porque para generar un idioma complejo, y el euskera es un idioma complejo, se necesita una sociedad compleja. Por otra parte, no encontramos en el -3000, el -4000, ninguna salida desde Euskal Herria hacia Italia, Liguria, Córcega, el Atlas, en esto, y ya llegar a Canarias, decimos, no lo encuentro, y mientras eso no se resuelva, hay que aceptar que nuestra hipótesis, que nuestra teoría, es una teoría que etnográficamente está bastante bien asentada. Del Ibero, pues lo único que es lo que os he dicho, desde nuestro punto de vista, el ibero y el euskera nunca fueron la misma lengua, porque las lenguas se generan, las de todo el mundo, en base a la influencia de los que aportan el conocimiento de lengua compleja y los paleolíticos que hay en cada zona. Por eso las lenguas se parecen todas en buena parte, porque tienen una serie de formantes comunes. Nosotros decimos que esos formantes comunes provienen del desierto del Sáhara, que provienen no del desierto del Sáhara, sino del Sáhara Verde. Y esto es un poco lo que queríamos transmitiros, a sabiendas de que con un poco más de tiempo quizá podría haber explicado mejor los criterios, los conceptos en los que nos apoyamos para poder afirmar algo tan gordo como este. Y si me queda algo de tiempo y si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, pues encantado de responder, Yo no... Gracias.